Hay historias que no empiezan con luces de Navidad, ni mensajes bonitos. Empiezan con un pedido incómodo, casi molesto, de esos que hacen que uno mire hacia otro lado solo para evitar mirar hacia adentro. Y es justamente por eso que esta historia tiene tanto poder. Porque a veces, la vida nos coloca delante un gesto simple, casi tonto, casi pequeño, que revela quiénes somos realmente cuando nadie nos está aplaudiendo. Lo más curioso, casi siempre el milagro ocurre cuando menos lo esperas. No cuando estás preparado, sino cuando estás distraído. Una niña sin hogar, un restaurante de lujo, un millonario famoso por su frialdad, ingredientes que jamás deberían funcionar juntos, pero que crearon una de las escenas más transformadoras que escucharás hoy. Y si te lo permites, esta historia puede convertirse en un espejo de cómo reaccionas ante el mundo. Porque aquí va una verdad contraintuitiva. No es el dinero lo que cambia destinos, es la decisión de quien lo lleva. Y a veces basta un sí inesperado para reescribir no solo la vida de alguien, sino también la tuya. Así que respira hondo, porque lo que estás a punto de ver no trata de platos lavados, ni de caridad para las cámaras. Habla de conciencia, de valentía, y de cómo un gesto aparentemente pequeño puede convertirse en una revolución silenciosa en la vida de alguien, o incluso en la tuya. Lía llegó como quien pide permiso hasta para existir, sujetando el abrigo rasgado con una mano y la valentía con la otra. Muchas personas desvían la mirada cuando ven a una niña así, porque enfrentar la vulnerabilidad del otro es casi como enfrentar la propia. Pero Ethan no logró fingir. Aquella frase, ¿puedo pasar la Navidad con ustedes? Yo lavo los platos, entró en él como un susurro que se convierte en trueno. Es impresionante cómo algunas preguntas pequeñas tienen el poder de desordenar certezas enormes. Se quedó paralizado por un segundo, y ese detalle importa, porque la verdad es que toda transformación empieza en un instante mínimo, casi imperceptible. Es como cuando abres un libro por casualidad y descubres que te explica más que años de conversación. El monje y el ejecutivo. Hace eso con mucha gente. Lía no quería comida, quería pertenencia, y Ethan lo sintió antes incluso de entenderlo. La vida nos entrena para ser rápidos en juzgar, pero lentos en acoger. Y es curioso cómo el universo nos pone a prueba en los momentos más aleatorios, ¿no? A veces es en el tránsito, otras veces en la fila del supermercado, y a veces es en la mesa de un restaurante caro con una niña temblando de frío. Ethan percibió que aquel pedido era más profundo de lo que parecía, como si abriera una ventana hacia algo que él evitó durante años. Y antes de que pudiera descifrarlo todo, algo aún más inesperado estaba a punto de suceder, y eso cambiaría por completo el rumbo de esa noche. Cuando el gerente apareció, llevaba en el rostro esa expresión entrenada de quien decide quién pertenece y quién no al ambiente. No preguntó el nombre de Lía, no preguntó si necesitaba ayuda, simplemente la echó como si barriera basura de la puerta. Ese tipo de actitud revela más sobre su carácter que sobre la niña. Y Ethan, observando desde lejos, sintió que algo dentro de él empezaba a descongelarse, una indignación antigua, casi olvidada. Es interesante notar cómo mucha gente confunde estándar con humanidad. El gerente hablaba de mantener la imagen del restaurante, pero no percibía que la imagen más fea ahí era la forma en que trataba a una niña. ¿Cuántas veces no pasa eso en la vida real? En el trabajo, por ejemplo, cuando subestiman a alguien por su ropa y no por su talento. Yo mismo he visto a profesionales brillantes ser ignorados por no tener el visual correcto, mientras otros, vacíos, recibían trato de alfombra roja. Ethan no era del tipo que buscaba problemas, pero algo en aquella escena lo empujó fuera de su zona cómoda. Se dio cuenta de que ese instante era una prueba silenciosa, de esas que la vida coloca delante de nosotros y observa qué haremos. La forma en que el gerente trató a Lía despertó una incomodidad que venía creciendo desde el pedido de la niña. Y él no sabía que esa incomodidad sería el detonante de una decisión que nadie en el restaurante podría imaginar. Cuando Ethan finalmente se agachó para hablar con Lía, notó que sus ojos cargaban más historias que cualquier adulto allí dentro. No eran solo ojos cansados, eran ojos que aprendieron demasiado pronto a sobrevivir. Ella contó, con esa voz que mezcla valentía y miedo, que vivía en la calle desde que su madre fue internada y nunca volvió.
Dormía cerca de un mercado 24 horas porque la luz la hacía sentir menos sola, y eso reveló que su pedido no era sobre comida, era sobre ser vista. La niña decía que recogía sobras, pero lo decía con la naturalidad de quien ya perdió la noción de lo que debería ser normal. Es triste, pero común, cuando la vida obliga a alguien a acostumbrarse a lo imposible. A veces nosotros también nos acostumbramos a cosas que no deberíamos, trabajos que drenan el alma, relaciones que empequeñecen, ambientes que humillan. Y por eso siempre digo, la primera forma de amor es no normalizar lo que duele. Ethan entendió eso en ese instante como si la historia de ella fuera un espejo inesperado. Mientras Leah hablaba, Ethan sentía algo que no sabía nombrar, quizás compasión, quizás identificación, quizás un recuerdo de cuando él mismo se sintió sin pertenencia, incluso con todo el dinero del mundo. Y en esa mezcla de emociones, se dio cuenta de que ya no podía simplemente escuchar y dejarlo pasar. Había un llamado allí, casi como un empujón silencioso. Y fue ese empujón lo que lo condujo a una decisión improvisada, valiente y completamente fuera de su patrón, pero que cambiaría todo a continuación. Ethan respiró hondo como quien intenta organizar pensamientos que ya no caben en el pecho. En un gesto casi instintivo cerró la cuenta. Se levantó y tomó la mano de Leah con firmeza, no la firmeza del mando, sino la firmeza de quien por fin decidió actuar. Cuando anunció que ella cenaría con él, el restaurante pareció congelarse. Es curioso cómo una sola actitud rompe patrones que parecían inmutables. Allí, Ethan rompió con el personaje frío que cargaba durante años. El gerente intentó protestar, hablando de normas y de clientela de alto nivel, pero Ethan lo miró con una autoridad que no necesita gritar. Existe un tipo de respeto que nace del silencio firme, ese que la verdadera liderazgo carga. ¿Has notado que las personas realmente poderosas rara vez levantan la voz? Levantan la postura. Y eso fue exactamente lo que él hizo. Exigió respeto para Leah, dejando claro que cualquier trato indigno tendría consecuencias legales, algo que el gerente jamás esperó oír de aquella mesa. Todo el restaurante observaba, algunos impactados, otros curiosos, y unos cuantos incluso incómodos, como si la actitud de Ethan revelara pequeñas culpas personales. Cuando él caminó con la niña hasta la mesa, algo simbólico ocurrió. Leah no recibió solo una cena, sino una oportunidad de existir en un lugar que siempre la rechazó. Y sin darse cuenta, Ethan abrió la puerta para una experiencia que transformaría más conciencias de las que él imaginaba, empezando por la suya. Apenas se sentó a la mesa, Leah parecía luchar contra su propio reflejo. Sostenía los cubiertos como quien teme ser llamada de vuelta a la calle en cualquier momento. Comía despacio, casi con ceremonia, como si cada bocado fuera un permiso para creer en lo imposible. Ethan observaba en silencio, entendiendo que para algunas personas el lujo no está en el plato, sino en el simple hecho de que alguien diga, puedes quedarte. Esa es una verdad que muchos olvidan en el corre-corre diario. Mientras la niña contaba fragmentos de su vida, Ethan sentía que cada palabra revelaba capas que nadie allí habría notado jamás. Ella decía su nombre completo como quien entrega un tesoro, y aún así mantenía un brillo raro en los ojos. Ese brillo de quien insiste en soñar, aunque el mundo intente apagar la luz. ¿Lo has visto alguna vez en alguien? Niños vulnerables, profesionales subestimados, ancianos ignorados. A veces la esperanza más fuerte nace precisamente de quien tiene menos razones para tenerla. Y a medida que la conversación fluía, Ethan entendió que aquella cena se había convertido en algo mayor que una comida. Era casi un espejo emocional. Se veía reflejado en la valentía de la niña, recordando la época en la que él también necesitó que alguien creyera en él. Fue entonces cuando una idea empezó a formarse, sutil, casi tímida, pero poderosa. Una de esas ideas que, cuando maduran, cambian destinos enteros, y que lo llevaría a ser la llamada más decisiva de aquella noche. En medio de la cena, Ethan tomó el celular con la expresión de quien sabe que algunas respuestas no pueden esperar hasta mañana. Llamó a una amiga de la familia, una asistente social con experiencia, de esas que encuentran esperanza incluso en las historias más torcidas. Le relató todo: la niña, el gerente, la calle, la madre desaparecida, y dijo algo que sonó a promesa. Si existe una posibilidad de reencuentro,
Vamos a crear esa posibilidad. A veces, la solución empieza con una llamada sencilla. La asistente escuchó todo con atención, preguntando detalles que Ethan ni siquiera sabía que importaban. Y esa es la diferencia entre quien trabaja por vocación y quien trabaja por obligación. Explicó que muchos casos de desaparición ocurren por falta de documentos en el momento de la internación, y que conseguir pistas exigiría rapidez. Esa llamada le mostró a Leah, sin que ella lo percibiera, que finalmente alguien se estaba moviendo por ella. Es como cuando alguien te señala un camino justo en el momento exacto. Cambia todo. Mientras esperaban la respuesta, Leah seguía sosteniendo la servilleta en el regazo como si fuera un pedazo de seguridad prestada. Ethan notó cuánto pueden transformar los pequeños gestos, una llamada, un nombre anotado, una persona dispuesta a ayudar, el destino entero de alguien. Y allí, en ese compás de espera, algo empezó a nacer, la posibilidad real de que la noche terminara de un modo completamente distinto al que comenzó. Bastaba una noticia, y estaba a punto de llegar. Cuando finalmente sonó el teléfono, Ethan sintió ese frío en el estómago típico de quien sabe que algo grande está por suceder. La asistente social, al otro lado de la línea, respiró hondo antes de decir, «Encontramos a tu madre». Por un instante, el mundo pareció suspender el aire. La madre de Leah estaba viva, internada en un hospital público registrada como desconocida por no llevar documentos el día del accidente. Era una verdad dura, pero al mismo tiempo un milagro. Leah recibió la noticia con los ojos muy abiertos, como quien intenta sostener la esperanza con las manos, temerosa de dejarla escapar. Para una niña que vive en la calle, un reencuentro no es solo un reencuentro, es la devolución de identidad, de pertenencia, de raíces. Y es interesante cómo la vida a veces hace test drives con nosotros. Te quita todo, luego te devuelve un pedacito para ver qué haces con él. Ethan sabía que, en ese instante, tenía que ser el adulto que la situación exigía. Sin pensarlo dos veces, llamó un coche y fue directo al hospital con la niña a su lado, apretando su mano como quien guía una promesa. Las luces de la ciudad pasaban rápido por la ventana, pero dentro del coche, el tiempo parecía lento. Había un silencio reverente, de esos que preceden acontecimientos capaces de marcar una vida entera, y, mientras se acercaban al hospital, Ethan percibía que el reencuentro podía transformar no solo a Leah, sino también a él. Cuando Leah entró en la habitación, no necesitó confirmación alguna. Corrió directo a la cama como quien reencuentra su propio nombre, después de años perdido en el viento. La madre, aún frágil, abrió los brazos en un gesto instintivo, de esos que solo el amor sabe reproducir sin ensayo. El abrazo de ambas parecía coser el tiempo rasgado, punto por punto. Y Ethan, parado en la puerta, sintió la garganta cerrarse de un modo que ni él pudo disimular. A veces, la vida devuelve lo que parecía irrecuperable. La madre lloraba no solo de alivio, sino de culpa, intentando explicar entre lágrimas el accidente, la internación, la ausencia forzada. Leah, con la sabiduría inocente de los niños que ya han sufrido demasiado, solo decía, «Está bien, ya estoy aquí». Esa escena enseñó algo poderoso. Cuando existe amor verdadero, la reconexión no depende de explicaciones largas. Basta con la presencia. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida no necesitamos más de un abrazo que de una justificación? Ethan entendió que aquel reencuentro no era solo emocionante, era transformador. Vio allí una verdad incómoda. A veces las personas que más necesitan ayuda están tan cerca que casi tropezamos con ellas, pero no miramos. Y esa conciencia empezó a operar dentro de él como un motor silencioso, preparando el terreno para un cambio de vida que llegaría muy pronto. Al fin y al cabo, noches como esa no terminan igual que empiezan. Al salir del hospital esa noche, Ethan ya no era el mismo hombre que había entrado al restaurante unas horas antes. Algo dentro de él había girado una llave, de esas que uno ni sabía que existían hasta oír el clic. Se dio cuenta de que todo su dinero, reconocimiento y estatus jamás le habían dado la sensación que sintió en los minutos con Leah y su madre. Sentido. Y el sentido, cuando llega, incomoda e ilumina al mismo tiempo. Es como leer Padre Rico, Padre Pobre. Por primera vez, nunca vuelves a pensar igual. Impulsado por esa nueva conciencia,
Ethan decidió crear un programa sólido de apoyo para niños en situación de vulnerabilidad. Nada de proyectos vacíos o campañas de fin de año pensadas para una foto bonita. Quería impacto real. Investigó instituciones serias, consultó especialistas y hasta revisó inversiones para destinar parte de su patrimonio a acciones sociales consistentes. Un mentor sabio dice siempre que la generosidad sin estructura se vuelve solo intención. Con estructura, se convierte en legado. Y Ethan quería legado. También cuidó de Leah y de su madre de inmediato. Las instaló en un hogar temporal digno. Garantizó tratamiento médico, alimentación, documentación y una vacante escolar. Más que eso, ofreció algo que ningún dinero compra: estabilidad emocional. Y en su interior, Ethan sabía que esa era solo la primera página de algo mucho mayor. Porque cuando el corazón despierta, el siguiente paso siempre llega. Y ese siguiente paso se revelaría de forma inolvidable en la Navidad siguiente. Un año después, Ethan regresó al mismo restaurante, pero esta vez, sin la armadura emocional que llevaba antes. Leah llegó corriendo, con un lazo en el cabello y las manos limpitas, pareciendo otra niña. Él notó que no solo había cambiado su apariencia, había cambiado su mirada, ahora llena de seguridad y pertenencia. Y no existe regalo de Navidad más grande que ver a alguien florecer después de tanto invierno. Aquella escena recordaba que las transformaciones verdaderas necesitan continuidad, no impulsos momentáneos. Cuando ella bromeó preguntando si aún podía lavar los platos, Ethan rió como quien sabe que algunas memorias se vuelven símbolos. La frase que antes era un pedido tímido, ahora se transformaba en un chiste interno, señal de sanación, de ligereza, de futuro. Muchas familias tienen rituales de Navidad. Aquel, sin embargo, nacía de un encuentro improbable que se convirtió en afecto. Y es curioso cómo los rituales más fuertes no se planean. Simplemente suceden cuando el corazón encuentra un lugar para descansar. Entonces, con la naturalidad de quien hace promesas que realmente piensa cumplir, Ethan respondió: no, pero puedes compartir la Navidad con nosotros, todos los años. Y en ese instante algo quedó claro. No era solo una tradición que estaba comenzando, era una nueva historia de pertenencia escrita a 3 manos. Una historia que, créeme, aún tendría mucho que enseñar, especialmente para quienes, como Ethan, algún día creyeron que el dinero era sinónimo de plenitud. Percebe como tudo começou de un jeito quase silencioso, quase invisível, como tantas viradas importantes na vida. Não foi uma plateia, não foi um grande acontecimento. Não foi uma publicidade elaborada. Foi uma menina com o casaco rasgado, fazendo um pedido tímido na porta de um restaurante caro. E para muita gente, aquilo teria sido apenas mais um incômodo do dia, mais um não vi, mais um passo apressado para longe. Mas para Ethan, e agora para você, que acompanhou essa história até aqui, aquele momento foi um divisor de águas. É estranho como a vida funciona. Às vezes são justamente as cenas que a gente quase ignora que têm o poder de reorganizar tudo por dentro. E quando digo reorganizar, não hablo solo de emoção. Hablo de valores, de prioridades, de mirar el mundo con otro filtro. Porque basta observar. Vivimos en una época en la que es muy fácil acumular cosas, pero cada vez más raro acumular conciencia. Y la conciencia es lo que define si simplemente vas a pasar por la vida, o si vas a dejar una huella que realmente importe. La historia de Leah y Ethan nos coloca frente a esa elección de un modo del que no se puede escapar. Expone, con delicadeza y brutalidad al mismo tiempo, una verdad que mucha gente pasa años evitando admitir. No es el tamaño de la acción lo que transforma, es la intención que la sostiene. Si observas con cuidado, verás que Ethan no cambió porque tenía dinero. Cambió porque decidió ver. Esa es la clave. Porque ver a alguien es más profundo que ayudar a alguien. Solo ve de verdad quien está dispuesto a reconocer el dolor que existe en el otro, y también el dolor que existe dentro de sí mismo. Y eso requiere coraje. Coraje para mirar fragilidades. Coraje para enfrentar creencias antiguas. Coraje para admitir que quizá pasaste toda la vida confundiendo éxito con plenitud. Es más, ¿cuántas veces has llegado a casa con la sensación de que faltaba algo? Incluso después de un día supuestamente productivo. Tal vez esa sensación no tenga nada que ver con lo que conseguiste, sino con a quién dejaste de tocar. La pregunta que queda es,
¿Dónde están las Lías de tu vida? Porque créeme, existen. A veces es el empleado que trabaja exhausto y aún así intenta sonreír. A veces es esa persona que ves en la misma esquina todos los días y nunca te interesaste en preguntarle el nombre. A veces es un familiar al que no llamas hace meses porque la vida se puso corrida. Y a veces, quizá más de lo que imaginas, la Lía eres tú mismo, intentando pertenecer a algún lugar mientras el mundo corre sin notarte. La historia toca tan hondo porque expone una necesidad universal. Todo ser humano quiere ser visto, oído, reconocido. Negarle eso a alguien es uno de los mayores desperdicios que la vida produce. Lo que Ethan hizo aquella noche no fue grandioso en escala, pero fue gigantesco en significado. Fue un recordatorio de que la transformación no exige perfección, exige presencia, no exige mucho tiempo, exige intención, no exige dinero, exige decisión. Y, si lo pones en práctica, verás que pequeñas elecciones diarias pueden generar efectos que nunca imaginaste. Preguntar el nombre de alguien que vive en la calle, separar una comida, escuchar una historia con interés genuino, ofrecer orientación profesional a alguien que no tendría acceso, leer libros que amplían la conciencia, como El monje y el ejecutivo, El poder de la presencia o La valentía de ser imperfecto. Son gestos simples pero construyen algo mayor, una vida con significado. Y aquí va una provocación que quizá incomode, pero que necesita ser hecha. ¿De qué sirve conquistar el mundo entero si pierdes la capacidad de cuidar lo que está a tu alrededor? ¿De qué sirve tener una agenda llena si el corazón está vacío? ¿De qué sirve tener seguidores si nadie se siente realmente tocado por ti? Estas preguntas no son críticas, son invitaciones. Invitaciones a reflexionar sobre lo que estás construyendo cuando ninguém me está oleando. Porque al final, son los gestos invisibles los que definen quién realmente somos. Y si sientes que estás viviendo en piloto automático, esta historia es un recordatorio amoroso de que es posible recalibrar. Siempre lo es. Entonces te pregunto, ¿a quién puedes ayudar hoy, aunque sea un poco? ¿Qué conversación has estado postergando por miedo al desconforto? ¿Qué actitud simple puedes tomar para transformar el ambiente en el que vives? ¿A quién podrías ver con más humanidad? La respuesta quizá esté más cerca de lo que imaginas. Y antes de que cierres el video, te dejo un último pensamiento. Ningún gesto de bondad es desperdiciado, incluso cuando parece pequeño, incluso cuando nadie agradece, incluso cuando nadie ve, porque la bondad verdadera siempre encuentra una forma de regresar, a veces por la vida de otra persona, a veces directamente a la tuya. Si esta historia tocó tu corazón, entonces tiene sentido seguir esta jornada juntos. Aquí, cada semana, encontrarás historias que inspiran, provocan y transforman, no solo para emocionar, sino para expandir tu visión del mundo y ayudarte a convertirte en alguien mejor que ayer. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja un comentario contando qué despertó esta historia en ti. Tu reflexión también puede inspirar a otras personas y, quién sabe, quizás sea el comienzo de una nueva tradición, igual que ocurrió entre Ethan y Lía.